Bienvenidos a Sonoteca, el espacio donde escuchamos las historias que nos rodean. Hoy viajamos al corazón de Aragón, a un lugar que es mucho más que un punto en el mapa. Hablamos de Monreal del Campo, en la provincia de Teruel. Imaginen un cruce de caminos, un lugar donde se encuentran rutas, ecosistemas e historias que han forjado un carácter único. No es solo un municipio, es un enclave estratégico que late con una fuerza sorprendente. Pensemos en su ubicación, que es la clave de todo. Monreal del Campo funciona como un nudo logístico vital en el noreste de España. Aquí se cruzan carreteras nacionales importantes que conectan Sagunto con Burgos o Madrid con Tarragona. Además, la moderna autovía Mudéjar atraviesa su territorio, uniendo el Levante con los Pirineos. Y por si fuera poco, en un mundo rural donde las estaciones de tren a menudo son fantasmas del pasado, la de Monreal sigue muy viva. Desde aquí puedes tomar un tren directo a ciudades como Teruel, Zaragoza o Valencia. Esta conexión ferroviaria, inaugurada allá por 1901, fue una auténtica revolución económica para el pueblo. Abrió las puertas de los mercados nacionales a su tesoro más preciado, del que hablaremos en un momento. Pero Monreal no es solo asfalto y vías de tren. Posee un alma acuática que define su paisaje y su vida. Me refiero a los Ojos del Jiloca, un lugar que suena a leyenda. Este paraje es el mayor humedal de descarga de aguas subterráneas de toda la zona. Es nada más y nada menos que el nacimiento natural del río Jiloca. ¿Y por qué se llama Los Ojos? Porque los manantiales que brotan del suelo tienen una forma circular, como ojos que miran al cielo. Están interconectados como las cuentas de un rosario, creando un ecosistema de una riqueza increíble. Este lugar no solo garantiza el agua, sino que es un refugio para la biodiversidad. Sus riberas están pobladas de chopos y sauces, y en sus aguas podemos encontrar nutrias. Para los amantes de las aves, es un auténtico paraíso ornitológico. Así que vemos que la geografía de Monreal no es un simple dato. Es el pilar sobre el que se ha construido toda su historia y su prosperidad. Su ubicación en el valle fue la razón por la que se fundó como un enclave militar. Su altitud, a más de 900 metros, y la presencia del río crearon las condiciones perfectas para un cultivo muy especial. Un cultivo que fue su motor económico durante siglos. Y hoy en día es precisamente su red de comunicaciones la que le permite tener un futuro prometedor. Ha logrado frenar la despoblación mucho mejor que otros pueblos de su entorno. Monreal del Campo es un fascinante caso de estudio. Nos enseña cómo la geografía, cuando se aprovecha con inteligencia, forja una historia de conexión y no de aislamiento. Pero para entender el presente, siempre hay que viajar al pasado. La historia de Monreal es la crónica de una voluntad de poder. Su fundación en el año 1124 por el rey Alfonso I. El batallador no fue casual. Fue un acto deliberado, una decisión estratégica. El rey necesitaba un bastión en el valle del Jiloca para controlar la frontera sur de su reino. Quería asegurar las tierras que acababa de conquistar a los musulmanes. Existe incluso una visión más romántica que dice que su nombre, Monreal o Monte del Rey, escondía un sueño. El sueño de abrir un camino hacia Tierra Santa, hacia la lejana Jerusalén. En este ambiente de frontera y de guerra, Alfonso I estableció aquí algo realmente singular. Fundó la Militia Christi, considerada la primera milicia de carácter religioso y militar de la península ibérica. Era una orden diseñada para la defensa permanente del territorio, a imitación de las que existían en Tierra Santa. La resonancia de Monreal llega hasta las páginas de una de nuestras joyas literarias, el Cantar de Mío Cid. Los versos describen un pollo, una colina, que está junto a Monreal y dicen que es alto, maravilloso y grande. Hay una curiosa anomalía histórica, claro. El Cid de carne y hueso murió en 1099, antes de la fundación oficial del pueblo. Pero el poema se escribió más de un siglo después, cuando Monreal ya era un hito geográfico y militar conocido por todos. Así que esa mención no es un error, sino la prueba de la enorme importancia que el lugar había adquirido. El corazón de este poder militar era su castillo-monasterio. Desde aquí se organizó la conquista de toda la comarca. Sin embargo, este símbolo de poder fue arrasado casi por completo en 1840, durante las violentas guerras carlistas. La pérdida patrimonial fue inmensa, pero la respuesta de la gente de Monreal fue un increíble acto de resiliencia. En 1849,
sobre las mismas ruinas del poder militar, empezaron a construir la actual torre campanario de la iglesia. Se convirtió en un nuevo faro para la comunidad, ya no de defensa, sino de fe y de vida. Además albergaba el reloj público, marcando el ritmo del pueblo. Hoy, donde antes se alzaba el castillo, hay un parque que integra los pocos restos que quedan en el espacio público. El pasado dialoga con el presente. La historia de Mont-Real es un ciclo constante de destrucción y reconstrucción. Tras la devastación carlista, la llegada del ferrocarril en 1901 trajo un renacimiento. Impulsó una nueva expansión urbana y conectó al pueblo con el resto de España. Esto fue crucial para el comercio de su producto más famoso. El siglo XX trajo nuevas heridas con la Guerra Civil de 1936, pero la comunidad actual, lejos de esconder ese pasado, trabaja para sanarlo. Se han realizado actos para dignificar la fosa común del cementerio. Se organizan jornadas de memoria histórica para entender lo que sucedió. Esto demuestra una madurez cívica admirable. Mont-Real no es un pueblo anclado en la nostalgia. Es una comunidad que afronta las complejidades de su historia para construir un futuro compartido. Y ahora sí, hablemos de ese tesoro del que tanto hemos insinuado. Hablemos del oro rojo. Durante siglos, la identidad de Mont-Real del Campo estuvo teñida del color y el aroma de una especia. El azafrán. Todo el valle del Jiloca fue la cuna de esta flor. Pero Mont-Real se convirtió en su centro neurálgico. A principios del siglo XX, Teruel era la segunda mayor productora de azafrán de España, y la zona de Mont-Real era el núcleo más importante de esa producción. Cultivar azafrán no era solo un trabajo agrario, era el eje sobre el que giraba toda la vida social. Daba de comer a incontables familias, porque su cultivo y recolección involucraba a todos, desde los niños hasta los ancianos. Además, generó preciosos rituales comunitarios. Uno de ellos era el esbrine o desbrizne. Eran largas veladas en las que las familias y los vecinos se reunían alrededor de una mesa. Con una paciencia infinita, separaban los 3 delicados estigmas rojos de cada flor. Era un trabajo minucioso que se acompañaba de cantos, de dichos y de refranes. Se forjó así un riquísimo patrimonio oral que pasaba de generación en generación. Sin embargo, esta edad de oro de azafrán llegó a su fin. A partir de la década de 1970, el cultivo empezó un declive muy pronunciado. La industrialización del campo y el éxodo rural lo acentuaron. La producción, que requería tantísima mano de obra, se volvió menos rentable. La superficie cultivada se redujo de forma drástica, hasta casi desaparecer. El número de productores se desplomó hasta quedar apenas una decena en toda la comarca. Parecía que el oro rojo estaba destinado a ser solo un recuerdo, guardado en el museo localí. Pero entonces ocurrió algo maravilloso. En los últimos años hemos asistido a un notable renacimiento del azafrán. Esta recuperación no se basa en la cantidad, sino en una apuesta valiente por la calidad y la sostenibilidad. Empresas locales han recuperado los métodos artesanales y tradicionales. Han obtenido sellos de calidad como el de producción ecológica o el de artesanía alimentaria de Aragón. El punto de inflexión fue un reconocimiento internacional concedido por la asociación Slow Food. Este sello certifica la calidad excepcional del producto y es un revulsivo en el mercado gourmet. Este resurgir se apoya también en un incipiente relevo generacional. Jóvenes que, animados por ayudas y por el deseo de mantener la tradición familiar, han vuelto al campo. El número de agricultores se ha duplicado desde 2010. El legado de esta cultura se preserva con mucho cariño en el Museo Monográfico del Azafrán. Inaugurado en 1983, este espacio es mucho más que una colección de herramientas viejas. Con más de 150 piezas donadas por los propios vecinos, el museo mantiene viva la memoria de un nuevo de vida. Incluye el patrimonio inmaterial, esas jotas y dichos que nacieron al calor de las mesas de esbrine. La historia del azafrán en Mont-Real es una metáfora de la trayectoria del propio pueblo. Un ciclo de auge, crisis y un renacimiento basado en la inteligencia y en el aprovechamiento de un legado único. Y esta capacidad de reinvención se ve también en su economía actual. Mont-Real ha pasado de depender casi en exclusiva del campo a tener una estructura mucho más diversa. El punto de inflexión fue la creación del polígono industrial El Toyo en los años 90. Fue una apuesta decidida por la industria que resultó ser un catalizador increíble. Esta infraestructura ha permitido consolidar 2 pilares industriales muy fuertes. Por un lado,
La industria cárnica, que aprovecha una larga tradición en la zona. Empresas como la monrealense Industria Cárnica son un referente de calidad y generan mucho empleo. Elaboran productos tan famosos como el jamón de Teruel, con denominación de origen protegida. El otro gran pilar es la industria metalúrgica, que diversifica todavía más el tejido productivo. En el polígono encontramos empresas que fabrican maquinaria o elementos de construcción. Este desarrollo industrial, junto a un sector servicios muy completo, ha creado un círculo virtuoso. La creación de empleo ha sido el mejor antídoto contra la despoblación. Ha permitido fijar a la población joven e incluso atraer a nuevos residentes. La historia económica de Monreal demuestra que la llamada España vaciada no es un destino inevitable. Una intervención local estratégica puede forjar un futuro viable y dinámico. Pero pasemos ahora por sus calles, porque las piedras de Monreal también nos cuentan muchas historias. Su patrimonio arquitectónico es un libro abierto. El edificio más emblemático es la iglesia parroquial de la Natividad de Nuestra Señora. Es una construcción del siglo XIX, robusta y elegante, pero su rasgo más distintivo es la torre del campanario. Se alza exenta, separada de la iglesia, sobre el cerro donde antes estaba el castillo. Como decíamos, se convirtió en el nuevo referente visual y cívico de la villa. En su interior, la iglesia atesora un valioso conjunto de arte. Hay pinturas de artistas importantes del siglo XIX, y entre sus joyas de orfebrería destaca una cruz procesional gótica, una pieza realmente espectacular. El poder económico de las familias importantes del pueblo también dejó su huella. Lo vemos en la Plaza Mayor, con imponentes casonas solariegas como la Casa de los Mateo, y la fe popular se manifiesta en un conjunto de ermitas repartidas por todo el término. Algunas, como la de San Juan Bautista, están en buen estado. Otras, como la de la Virgen de los Dolores, se encuentran en ruinas. Nos recuerdan que el patrimonio es frágil y necesita cuidados. Si leemos el urbanismo de Monreal, leemos su historia social. En lo más alto, los restos del poder militar, simbólicamente reemplazado por el poder religioso y comunitario de la torre. En el centro, el poder de las familias ricas. Y en la periferia, la fe del pueblo. Y después de tanto caminar, seguramente se nos ha abierto el apetito. La gastronomía de Monreal es un reflejo de su tierra y de su historia. El producto estrella, por supuesto, es el jamón de Teruel. Curado lentamente en el clima frío y seco de la sierra, es una auténtica delicia. Las empresas familiares elaboran también embutidos artesanos de una calidad excepcional. Y claro, el azafrán del Jiloca, el oro rojo, es el condimento que define muchos platos locales. Su aroma y su color son insustituibles en guisos y potajes. Pero si hay una joya en la repostería local, esa es la torta de cañamones. Es la receta más singular y representativa del pueblo. Se trata de una torta muy fina y crujiente, que puede ser dulce o salada. Se elabora con una masa sencilla a la que se le añaden semillas de cáñamo, los cañamones. Le aportan una textura y un sabor a fruto seco absolutamente único. Es un vestigio de cultivos como el del cáñamo, que tuvieron una gran importancia histórica. Preservar estas recetas es, por tanto, un acto de conservación de la memoria del pueblo. Así que el viajero que llega a Monreal se encuentra con un abanico de posibilidades. Puede empezar por el turismo de naturaleza en los ojos del Jiloca. Es un lugar perfecto para pasear, para observar aves o simplemente para disfrutar en familia. Para los amantes del senderismo y la bicicleta, Monreal es un cruce de caminos privilegiado. Por aquí pasa nada menos que el Camino del Cid, esa gran ruta que sigue las huellas del legendario caballero. También está muy cerca de la Vía Verde de Ojos Negros, una ruta cicloturista espectacular. E incluso pasa una de las rutas del Camino de Santiago, la que viene de Sagunto. Y si uno quiere sumergirse en la cultura local, nada mejor que hacer coincidir la visita con sus fiestas. Las fiestas patronales en agosto o la Feria de Artesanía y Alimentación en julio. Monreal del Campo se nos presenta, en definitiva, como un ejemplo de resiliencia y desarrollo inteligente. Tiene una ubicación privilegiada y un patrimonio único que combina naturaleza, historia y cultura. Ha sabido diversificar su economía y crear una comunidad fuerte y con visión de futuro. Por supuesto,
enfrenta desafíos, como el envejecimiento de la población, pero ha demostrado que tiene la capacidad de adaptarse y de seguir construyendo su historia. El Monte del Rey, regado por las aguas perpetuas de sus ojos, nos enseña que el corazón rural de Aragón late con fuerza, un pulso firme que mira con determinación hacia el futuro. Y con esta reflexión nos despedimos por hoy desde Sonoteca. Hasta la próxima historia.